coordinación a eso de las 12 horas con 45 minutos, es decir, 1:45. Yo estaba en una audiencia en la ciudad de Chimaltenango y recibí el mensaje de que teníamos clase, que teníamos que enviar foto de que habíamos empezado la clase, que terminamos la clase, porque como ahora la modalidad es virtual, entonces por eso les mandé el mensaje a esa hora para que pudiéramos estar presentes. Comprendo que no están todos, pero sí está la mayoría. Les agradezco su asistencia. Y no he activado la cámara porque la vez pasada hubo un poco de problemas con que se interrumpía y alguien me dijo que posiblemente sea por la cámara, pero por lo menos los voy a saludar. Buenas tardes, señores estudiantes. Espero que estén bien. Vamos a platicar de algunos temas importantes del curso, porque sé que no están todos y yo también habíamos dicho que no íbamos a tener la actividad porque iban a empezar sus exámenes. Pero vamos a tratar de ser breves y dar algunas explicaciones. Ahí nos están monitoreando de coordinación de semestre para ver si estamos cumpliendo con nuestra actividad académica. Bien. Les decía, en la otra sección no avanzamos en tema porque estoy consciente que habíamos quedado que no íbamos a tener la actividad, pero platicamos sobre dudas, preguntas, comentarios, temas a examinar. Va a ser del tema número 3 del programa al tema número 7. 3, 4, 5, 6 y 7 son los temas que van a ser objeto del examen. La modalidad va a ser indudablemente que virtual, porque esas son las instrucciones que tenemos de las autoridades de la facultad y de la universidad. Administrativamente, la universidad está abierta, estamos realizando actividades administrativas, pero la docencia no se pudo concretar de forma presencial, entonces seguimos virtualmente hasta nueva orden. El examen, como les decía, va a ser las dos secciones juntas. Les voy a estar informando qué plataforma vamos a utilizar. Nos hemos estado reuniendo con el director de área y con el coordinador de jefes de departamento para ver qué plataforma vamos a utilizar más conveniente para cada profesor. Algunos han propuesto los formularios de Google, otros han propuesto enviarlo por WhatsApp y que lo redacten y que lo envíen, otros por correo electrónico. Hay otras propuestas, pero al final creo que cada docente va a poder adoptar la modalidad virtual que estime pertinente y más apropiada para el curso. Yo, como les avisé, espero poder aplicar la plataforma de Quilgo. No quisieron porque es una plataforma pagada, como $30, $40, y cada quien tiene que pagar su plataforma, entonces muchos no les pareció esa plataforma. Entonces vamos a ver, ponernos en consenso, y si nos dejan pues libertad de poder utilizar la que nosotros consideremos más apropiada, pues definitivamente yo les estaré avisando. El examen ahora tiene una ponderación de 40 puntos. Tenemos que aprovechar esa oportunidad que tenemos. Como me dijeron en la otra sección, están preocupados por las notas, pero sí tenemos que aplicar para poder obtener un buen resultado. El examen lo vamos a iniciar. Estoy pensando iniciarlo a las 15 horas. Va a tener una duración nada más de 45 minutos, es decir, el periodo de 45 minutos. Estoy pensando en 10 preguntas con fundamento jurídico. El asunto de 10 preguntas es que cada una tendría una ponderación de 4 puntos. Y estoy pensando también en una modalidad de 20 preguntas a una ponderación de 2 puntos cada una. ¿Les escucho? Buenas tardes, licenciado. Perdone, yo solo quisiera hacer una pregunta que no me quedó muy concreta en el examen pasado y creo que por eso no me fue tan bien en mi nota, por no haber preguntado también, estoy consciente de eso.
¿cómo en sí quiere usted que respondamos el examen? Cuando dice fundamentese, pero también dice así como que no copie todo el artículo, entonces, ¿cómo sería ahí? Perdón, yo no lo entendí y no pregunté antes del primer examen, entonces me confundí también por eso. Muy bien, muy bien. Sí, creo que son las mismas preguntas que plantearon en la otra sección. Vea, lo que sucede es que hubo una pregunta que decía, cite 3 requisitos que debe contener por la relación que tiene el derecho notarial con el derecho administrativo, cite 3 requisitos que debe contener el aviso que se remite a alguna institución, por ejemplo, al catastro municipal, con base al artículo 38. Ahí están los avisos. Cite 3 requisitos. Y algunos me copiaron, no el artículo, pero sí me copiaron cédula de vecindad. La cédula de vecindad ya no está en uso. Entonces me copiaron 3 requisitos, me copiaron el artículo, pero entre uno de los 3 requisitos me ponían cédula de vecindad. Bueno, ahí lo que hice fue bajarles un punto, porque si eran 3 requisitos, cada requisito valía 3. Valía un punto. Entonces, si me consignaban cédula de vecindad solo, y los demás estaban buenos, está bien. Otra pregunta donde me fallaron mucho fue cuando decía, cite los requisitos que debe contener el aviso de haber autorizado un testamento. Y muchos me contestaron artículo 45 del Código de Notariado. Y algunos me transcribieron el artículo 45 del Código de Notariado. Pero los requisitos de ese aviso no están en el artículo 45. Si nosotros leemos detenidamente el artículo 45 del Código de Notariado, vamos a encontrar que regula que los requisitos del aviso los vamos a encontrar en el artículo 1193 del Código Civil. El mismo artículo 45 lo regula. Entonces, ¿qué era lo que tenían que hacer? Lo que tenían que hacer era irse al artículo 1193 del Código Civil, y ahí están los requisitos que debe contener. Es decir, si bien es cierto, en el artículo 45 se regula que el notario está obligado a remitir un aviso al registro de la propiedad, pero los requisitos no están ahí. Ahí me fallaron muchos. En otro que me contestaron copiando el artículo, yo no necesito que me copien el artículo. Yo lo que necesito es que se fundamente. Por ejemplo, hablando en el futuro ya, si les preguntara, cite 3 elementos de la definición de notario. 3 elementos de la definición de notario. Nosotros vimos que el notario es un profesional del derecho, encargado de una función pública, que consiste en recibir, interpretar, darle forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados y conservando los originales. 3 requisitos, 3 elementos. Uno, es un profesional del derecho. Artículo 2 del Código de Notariado, se requiere obtener el título facultativo o la incorporación con arreglo a la ley. Ese es un elemento. Segundo elemento, conserva los originales. Artículo 19 del Código de Notariado, el notario es depositario del protocolo. Segundo elemento. Otro elemento podría ser, ejerce una función pública. La función pública consiste en recibir, interpretar y darle forma legal a la voluntad de las partes, y es indelegable, debe prestarse juramento, artículo 154 de la Constitución Política de la República. Es decir, no necesito copiar el artículo. Ok, entonces, según lo que yo entendí, sí hay que copiar el artículo, pero nada más el pedacito en donde sí se fundamenta lo que usted está preguntando, ¿verdad? No todo el artículo. Así es que pierden tiempo en escribir todo el artículo. Sí, pues eso no está correcto en el examen. Correcto. Hay una parte, un fragmento que habla exactamente de la respuesta. Sí. Bueno, muchísimas gracias, licenciado. De acuerdo, Regina. Pues de esa manera hicimos en la otra sección, fuimos planteando dudas, comentarios. Aparte de eso, allá eran menos, como la otra sección tiene menos estudiantes asignados, entonces teníamos un poquito de más oportunidad. No, yo estoy consciente que no están todos porque habíamos acordado que no por su examen, pero recibimos instrucciones de coordinación y yo les agradezco que están presentes. Pero por eso no tuvimos clase. Ya le doy la palabra a Claudia.
no tuvimos clases, sino que hicimos esto, ir aclarando dudas, ¿no? Inclusive como era un poquito, le dije, bueno, si alguien quiere que le haga la revisión del examen ahorita, se lo hago, si no hasta después de las 6, mandé una lista ayer en el Classroom para empezar a hacer, pero son bastantes las revisiones. No le estoy negando a nadie la revisión. Lo único es que sí me comprendan que no puedo hacer las revisiones todas en un solo día, ni las puedo hacer en 2 días como había pensado hacerlo sábado y domingo, pero ya los exámenes yo ya los volví a calificar, ya los volví a revisar, pero como ustedes quieren saber cuál es mi forma de calificar y cuáles fueron sus errores, entonces les voy a dar la oportunidad de 5 en 5, a partir de voy a hacer un grupo hoy de 5, como tengo ahorita clases, tengo otras actividades administrativas, voy a hacer un grupo de 5, vamos a trabajar, pues yo espero que lo más tarde a las 6:30 que empiece, voy a enviarle el correo a cada estudiante porque va a ser individual, para que veamos la revisión con el único requisito que tienen que abrir su cámara, porque yo abro mi cámara y les muestro el examen, les muestro cómo está calificado el examen. Entonces, ese sería lo que estuvimos planteando. Le escucho, Claudia María. Buenas tardes, Lee, compañeros, gracias por la palabra. Fíjese que en lo personal a mí también no me fue muy bien en el examen, creo que fue por eso, por lo que usted está explicando, que no supe contestarlo, no supe interpretar pues lo que usted ahora está exponiendo. Yo quisiera saber, licenciado, qué tan factible puede ser, sé que es difícil, pero qué tan factible podrá ser que más adelante, licenciado, usted nos dé una oportunidad de recuperar puntos en algún trabajo, no sé si se podría, licenciado. Mire, yo les voy a dar la oportunidad de dar una clase extraordinaria y 2 días antes del examen vamos a hacer un repaso para que ustedes toman nota que vamos a examinar del punto 3 al punto 7, para que ustedes empiecen a repasar, no sé si tienen apuntes, si tienen grabaciones, o si con base al programa y sus libros, su bibliografía, empiecen a repasar los temas, para que ustedes 2 días antes planteen sus dudas y sus inquietudes de algo que no se haya comprendido. Por ejemplo, las respuestas van a ser breves y con el fundamento jurídico correcto. No me digan código notarial, porque código notarial no hay. Se llama código de notariado, o en su defecto decreto 314 del Congreso de la República. Es un poquito más extenso, nos hace perder más tiempo, pero que me digan decreto 314 CPR, Congreso de la República, o que me digan código notarial, pero código notarial no, porque eso no hay. O que me digan artículo 20 constitucional, tampoco. Es que vean, por eso les mandamos el glosario. El glosario es parte del examen. La hoja de la evolución histórica es parte del examen. Los artículos del contrato de servicios profesionales es parte del examen. La ley de colegiación profesional obligatoria, el código de ética profesional, el arancel de notarios, ¿no? Es parte, todo eso es parte de los temas que hemos visto. Por eso les voy a dar yo una sesión extraordinaria para completar el último tema, que es el tema 7, y un repaso previo al examen para que ustedes planteen sus dudas. Tenemos ahora la ventaja que el examen va a ser virtual, ya no van a tener aquella atención que tienen cuando están en el aula, que están preocupados. Lo único que les recomiendo es que tengan sus códigos al alcance, que tengan sus códigos. Ahora pueden tener sus apuntes, pueden tener su bibliografía, lo único que sí tienen que saber dónde van a ubicar ustedes su respuesta. Eso es todo, porque ahora vamos a tener todo al alcance. Trabajo, lamentablemente trabajo no. Tengo años de no dejar trabajo. Los trabajos que mandamos son para que practiquen, para que lean, para que investiguen, pero no tienen ponderación, por eso no son optativos, pues el que quiera hacerlos, el que quiera realizarlos, pero sí yo les prevengo que sí son parte del examen y pueden tener ahora todo su material que estimen pertinente. Sí, Brenda, Leticia, le escucho. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes.
Miren, yo no sé qué posibilidad habría de que nos pusiera como que un poquito más de preguntas. Es que yo siento que, bueno, en lo personal a mí me afecta mucho de que 4 puntos valga cada pregunta, ¿verdad? Y solo 10 para los 40 puntos. Entonces, ahí no sé qué se podría hacer. Tiene toda la razón, tiene toda la razón. Yo también ya lo estimé, también lo planteé en la otra sección. La otra posibilidad sería 20 preguntas de 2 puntos. Y eso nos haría más tiempo. 20 preguntas de 2 puntos nos haría necesitar de un poquito de más tiempo, no 45 minutos. ¿No? Porque estaríamos dando como que minuto y medio para que respondieran. Sí, Voy a tomar en consideración su observación y gracias. creo que es más factible eso, ¿no? Más factible que pueda ser así. Te escucho bien. Gracias. Buenas tardes, licenciado, disculpe. Buenas tardes, Jennifer. No se podría que fuera de 1 hora, ya que sí serían 20 preguntas que nos dieran un poquito más de tiempo. Solo es consulta. Bueno, yo les puedo dar, como les decía, nos hemos estado reuniendo con el director de área y con el coordinador de jefes de departamento. El coordinador de jefes de departamento es el licenciado Mario Estrado Gordillo Galindo. El director de área es el notario Jorge Mario Álvarez Quiroz. El jefe de departamento es su servidor y hemos estado tratando de coordinar la plataforma, el tiempo, la forma de preguntas, aplicando la experiencia que tuvimos para la pandemia. Entonces, en eso hemos estado teniendo algunas reuniones. Pero voy a contemplar esa posibilidad de más preguntas que sí, lógicamente, implicaría más tiempo. ¿No? Eso sí implicaría más tiempo. Por eso se los voy a estar informando yo en la sesión extraordinaria, dependiendo de la plataforma que vaya a utilizar. Si utilizo el Quilgo, que creo que no muchos han utilizado el Quilgo, porque como hay que pagar y cada pago lo tiene que hacer cada docente y vale como 30 o 40 dólares, pues yo utilicé eso en la pandemia, pero vamos a ver si utilizo vuelvo a utilizar ese sistema, les enviaría una prueba antes, porque creo que no muchos estudiantes lo conocen. Sí, Noemí, le escucho. Buenas tardes, licenciado. Sí, justo mi pregunta iba en respecto a ese tema, porque intenté buscar la aplicación, pero no sé, la escribí mal, no sé, pero no me apareció por ningún lado. Y la pregunta que yo tenía era si, digamos, se realizara en esa plataforma, si tenemos oportunidad de que estén, digamos, las 10 preguntas en una misma como página, por decirlo así. Sí. Porque luego a veces uno como que tiene tiene la respuesta de la 2, pero no la primera, y así como que puede ir adelantando las que tenemos de que frescas, para ir dejando como que ahí las que sí hay que pensarle un poquito más y así. Mire qué buena pregunta la que me está haciendo. El problema con Quilgo es que si yo programo el examen a las 15 horas, a esa hora empieza a correr el cronómetro y se abre. Se abre el cronómetro y si el estudiante no abre en ese momento, cuando él se incorpore va a encontrar que el cronómetro ya empezó a correr. Ese es un elemento. Otro elemento es que no puede retroceder. Una vez usted ha contestado la pregunta 2, no puede retroceder a la pregunta 1. Ya no puede retroceder. Y una vez que se consuma el tiempo, como tiene cronómetro, eso me dijeron la vez pasada en la pandemia, mire, es que el reloj nos pone muy nerviosos porque ya aparece un reloj, aparece el cronómetro, porque cuando ven el cronómetro que ya va llegando a los minutos y se cierra el examen, ahí ya no hay ninguna posibilidad de volverlo a abrir. Y si se trata de volverlo a abrir, se borra totalmente el examen. Entonces, con eso sí hay que tener mucho cuidado. Por eso yo les voy a avisar. Quilgo se escribe con Q, no con C ni con K, sino con Q, Quilgo. Así se escribe en la plataforma. Yo ya la he estado practicando ahorita en estos días, porque como la dejé de usar después de la pandemia, ahorita he estado practicando y viendo la forma de cómo se hace el pago del valor de la plataforma. Lo que necesito saber es concretar es para cuántos estudiantes. Yo tengo que calcular para 100 estudiantes, porque las 2 secciones suman un poquito más de 100 estudiantes.
Muy bien, licenciado. Sí, con respecto a eso, bueno, en el año de la pandemia donde estábamos nosotros, la universidad habilitó una plataforma que se llamaba Moodle, que era casi igual, pero pues ese sí nos daba, creo que sí nos daba la oportunidad de regresar. Es que sí es importante, o sea, para mí sí es importante ese tema porque yo siento que, pues, si me queda una pregunta que no sé, pierdo mucho tiempo. Entonces, realmente sí sería bueno que si pudiera tomar eso en consideración, se lo agradecería mucho. Y solamente eso. Gracias. Muy bien, de acuerdo. Sí, el tema del regreso de las preguntas sí se me complica un poquito porque como es la plataforma la que está diseñada de esa manera, entonces la que usted me menciona no la utilicé yo en la época de la pandemia, pero, pero lo hemos estado discutiendo con el jefe de departamento y el coordinador de jefes. Les envié la nómina de los estudiantes de las revisiones. Ahí están incluidos las dos secciones. Por si hay alguien que haya mandado dentro de los 3 días su petición y no esté en la nómina, que me lo haga saber. Yo veo de qué manera le acomodo ahí para la revisión. Le escucho, Marlene. Buenas tardes, licenciado. Sí, justamente eso me pasó a mí. Yo le escribí a su correo, pero no sé qué procedería. Yo sí le escribí el día que subió las notas, le solicité la revisión. Sí. Marlene Eh, Sofía Girón Así Morales. es. Ajá. Sí, aquí, carnet 2023-011-74. Sí, es que el listado que subió a Classroom no aparecía mi nombre, entonces por Sí, eso después. me pareció raro. Sí, no, aquí te lo voy a hacer la anotación aquí. Muchísimas gracias, licenciado. Bueno que me lo hizo saber. Porque sí me aparece aquí en el número 10. Gracias, licenciado. Voy a revisar el listado y como aquí está, lo agrego. El licenciado Sebastián me está acompañando ahí y me está haciendo la observación. Él siempre, los colegas siempre me han estado acompañando en los cursos, tanto virtual como presencial. Dice que sí se puede. Aquí estoy viendo aquí que me está mandando. Este licenciado no quiere hablar, preferiría que me lo hablara ahí, pero voy a tratar que a mí me cuesta leer esos mensajitos. Primero me cuesta encontrarlos, aquí están. Dice el licenciado Sebastián. No encuentro su mensaje, licenciado Sebastián. Si usted me hace saber de voz, por favor. Pero pues leí algo que sí se puede regresar, dice. No encuentro el mensaje. Bien. Entonces, esos serían los temas que vamos a evaluar. Les encargo, por favor, la lectura de los artículos. El examen es bien sencillo. Lo que yo siento es que se ponen muy nerviosos. Y no tienen sus leyes completas. Eso noté yo 2 factores. Y aparte de eso, sí hubo un par de exámenes que me costó leerlo por la redacción que no es muy legible. Le escucho, Noemí. Sí, licenciado, perdón, nuevamente. No hay... Una pregunta, una compañera le preguntó acerca del material y como que no me quedó claro porque no sé si se va a poder utilizar el glosario como parte de las leyes o no. Sí, como les decía, como ahora es virtual. Entonces ustedes pueden tener toda su bibliografía. Que hagamos una prueba, dice el licenciado Sebastián. Sí, licenciado, gracias. Ya les había ofrecido yo una prueba cuando tengamos la plataforma. Ustedes pueden tener todo su material, pueden tener su glosario, pueden tener su hoja de evolución histórica, pueden tener sus leyes, ahora pueden tener su bibliografía, sus textos. Como ahora es virtual. Cuando es presencial, sí nos limitamos únicamente a leyes, pero como ahora es virtual, ustedes pueden tener ahí sus documentos que consideren pertinente para poder responder. Lo que sí tienen que tener es, por ejemplo, la hoja de evolución histórica, leerla y saber, tener idea dónde va a estar la respuesta de la pregunta.
o del glosario, si ustedes ya lo respondieron, si ya lo tienen, entonces saber más o menos dónde va a estar el término y cómo lo van a contestar. Esa es la forma que vamos a poder utilizar. Todas sus leyes, aconsejable tenerlas al alcance para que ustedes puedan inmediatamente saber dónde está, en qué ley y en qué artículo la respuesta que van ustedes a consignar. Muy bien, licenciado, muchas gracias. ¿De acuerdo, María? Giselle, te escucho. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Por lo que Giselle. estaba escuchando, el glosario sí podrá ser parte del examen, pero tengo una duda en una palabra. Sí, Hay una palabra que dice pro bono, pero al momento de buscarla me apareció como pro bono. La palabra que sí, usted colocó, pro bono, era como una sola palabra, pero en la que busqué apareció ya como dos, pro y aparte bono, sí. por lo cual no sé cuál de las dos es. Se escribe de las dos maneras. Eso más que todo dependiendo porque separado se escribe en el ámbito latino o hispano, como le llaman. Ahora que no somos latinos, somos hispanos. Y de la manera junta se utiliza en el sistema sajón. Pero significado va a ser el Bien. mismo. Ah, ok. Muchísimas gracias, licenciado. Muy bien. Yo creo que esto de la virtualidad nos puede ayudar. Nos puede ayudar en el aspecto que ya no van a tener aquella cuestión de nervios que yo noté cuando estábamos en el aula, en primer lugar. En segundo lugar, van a estar en un lugar más cómodo donde puedan tener sus leyes. En los escritorios de la facultad no están preparados para estudiar notariado, sino más que todo para abogados, creo yo. Pero sí, para estudiar notariado se necesita un escritorio amplio que tenga, que nos permita tener nuestros materiales al alcance, bibliografía, material didáctico, leyes, códigos, aranceles. No voy a incluir aranceles. No voy a, tal vez sí, les encargo la lectura de esos artículos. Creo que tenemos una buena oportunidad para recuperar las notas. Tenemos muy buena oportunidad, como son varios estudiantes haciéndolo junto con las dos secciones, tenemos un promedio de 100 estudiantes, eso nos implica hacer no menos de 10 variantes para hacer grupos y poderles enviar la variante que les va a corresponder en una forma alterna, ¿verdad? Vamos eligiendo los números de carnet y les vamos enviando sus variantes. Le escucho, Angelín. Sí, buenas tardes, licenciado. Solo para darle continuidad y seguimiento a lo que nos comentó sobre considerar la cantidad de preguntas y el tiempo estipulado, ya que siento que podría ayudarnos un poco más el que el examen sí sea de 20 preguntas, ya que en el examen pasado pues sí hubo como bajas notas en el tema de cómo se resolvió el examen de 10 preguntas y por 3 puntos cada una. Entonces siento que sí podría ayudarnos lo de las preguntas y también de comentarle que sí se puede realizar el parcial en esa plataforma de Quilgo, mientras usted tiene una opción de poder configurar la aplicación en que sí se pueda regresar una pregunta. Entonces sí es posible, solo que es como creo que cambio de configuraciones. Ah, muy bien. Pues yo he estado practicando 3 plataformas. Google Form y he estado practicando el Quilgo. Son 2 y no me recuerdo el nombre de la otra que estaba tratando de aplicar. Entonces,
Sí, yo les voy a avisar qué plataforma vamos a utilizar para poder que ustedes estén claros qué plataforma se va a utilizar. Ya como me dijeron que sí, ya se han examinado virtualmente, creo que así no nos va a costar mucho. Lo que sí me ha costado son las revisiones de exámenes, hacerlas virtualmente sí me cuesta mucho, pero porque yo prefiero hacerlas presencialmente. Pero a partir de las 18:30, espero yo, tengo otras actividades administrativas, poder empezar con el primer grupo de revisión de exámenes. Pide la palabra Giselle, tiene su manita levantada. Buenas tardes, licenciado. Yo le tenía otra pregunta en los impedimentos del notario. Bueno, se me vino la pregunta así como una duda de que, ejemplo, si una persona está estudiando derecho pero en un accidente pierde el sentido del oído, se queda sordo y puede dejar de ser notario. Pero si en dado caso lo recupera, ya sea por operación o le ponen como unos aparatos, no sé si lo podría volver a ejercer como notariado. Sí, muy buena pregunta. Ahí lo que sucede es que casi todos tienen una rehabilitación, incluso el declarado en estado de interdicción, el declarado toxicómano o ebrio habitual, tienen una rehabilitación. Lógicamente esa rehabilitación tiene que acreditarse, tiene que demostrarse que se ha rehabilitado. En el caso que usted plantea, que la persona como les decía yo, cuando en el año 1979 ingresé a nuestra querida facultad, ingresó con nosotros un estudiante que era no vidente, un estudiante brillante, porque no obstante de que era no vidente, él grababa las clases, grababa las exposiciones de los docentes y escribía en el sistema Braille. Y los exámenes eran orales y obtenía muy buenas notas porque sí era buen estudiante. Sin embargo, cuando él se dio cuenta que no iba a poder ser notario, solo abogado, entonces él voluntariamente se retiró de la facultad. Se retiró de la facultad, se asignó a otra unidad académica donde se graduó pues con muy buenas calificaciones, pero si él hubiera podido recuperar la vista a través de una operación y acreditarlo fehacientemente, pues sí podría haber continuado sus estudios en la facultad. Eso es como previo a obtener el título. De la misma manera, cuando ya se es notario y por algunas circunstancias, ya sea de la naturaleza o de un hecho de tránsito, un accidente de cualquier otra naturaleza, se perdiera uno de los sentidos, pues puede a través de la tecnología y la ciencia, que por supuesto tienen alto costo, rehabilitarse, acreditar que ha recuperado el sentido y puede recuperarse. Entonces, por eso sí puede ejercer el notariado, pero tendría que acreditarlo y tendría que seguir algún expediente en la Corte Suprema de Justicia, porque es quien de conformidad con el artículo 98 del Código de Notariado, es quien inhabilita. Y ahí podría seguirse una rehabilitación. Acordémonos que el derecho constitucional de petición, artículo 28 de la Constitución, toda persona tiene derecho a petición. La pregunta muy importante que hace Giselle, tenemos que tener mucho cuidado porque hay impedimentos y hay prohibiciones. Los impedimentos vimos que están en el artículo 3 del Código de Notariado, mientras que las prohibiciones están en el artículo 77 del Código de Notariado. Y cuando terminemos el punto número 7 vamos a ver que también hay impedimentos doctrinarios, ¿no? Hay impedimentos que la doctrina regula como elementos para no ejercer o no poder ejercer la función notarial. Y eso es lo que tenemos pendiente. No lo expuse en la otra sección y aquí tampoco lo estoy exponiendo, solo lo estoy mencionando porque no están todos. Porque yo estoy consciente que habíamos acordado de que hoy no iba a haber sesión porque ustedes tienen examen el día de mañana. Entonces creo que de derecho administrativo tienen su examen. Entonces me imagino que
ustedes tienen que aprovechar el tiempo para poder reforzar algunos elementos del curso. Y por eso no estoy adelantando el tema, no estoy completando el tema. Lo voy a dejar para una sesión extraordinaria donde terminemos. Les voy a avisar con tiempo para que puedan estar todos, si es posible, o la mayoría. Porque ahorita solo hay 50 y algo, y aquí hay reportados como 80. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, solo por una consultita. Solo me permite, Ever, le doy la palabra a Angelique, que la pidió antes de usted. Dice que, por ejemplo, en mi persona, no pedí revisión, pero más que todo sí me quedó como una duda de cuál tomaría usted como una forma correcta de responder a sus preguntas. Si nos podría, por ejemplo, poner un ejemplo el día del repaso de cómo considera usted una forma correcta de responder a una de las preguntas del anterior examen, para cuántos tenerlo en cuenta. Como usted no pidió revisión de examen, voy a tomar su nombre y le voy a mandar un correo haciéndole algunas observaciones de su examen. Ever Gadiel, ¿verdad? Correcto, licenciado. Meléndez. Así es, Meléndez, su apellido. Disculpe que no le responda, que es que estoy acá con el doctor y hay un poquito de bulla a la par. Bueno, de acuerdo. Yo le voy a mandar algunos comentarios de su examen por correo. Ok, muchísimas gracias, Lic. Bueno, le escucho, Angeli. Sí, disculpe, licenciado, otra vez. Quería consultarle, ¿hay alguna posibilidad que el día de la sesión extraordinaria que haremos podamos hacer algún repaso o alguna nómina de repaso, como usted lo menciona, de los artículos que hemos visto para que van a incluir en este segundo parcial para poder tenerlos a la mano y poder estar claros que sí son esos y no confundirnos en otros que tal vez nosotros buscamos y podemos encontrar alguna relación, pero va fuera del tema? Sí, podemos tratar de recordarnos qué artículos hemos mencionado. Vamos a hacer el repaso, vamos a hacer la clase extraordinaria para completar el punto 7, porque lo tenemos a la mitad en las dos secciones. Y vamos a tener la sesión extraordinaria 2 días antes del examen para que podamos plantear estos elementos. Por ejemplo, lo que tenemos seguro, están los artículos del contrato de servicios profesionales del artículo 2026 al 2037 del Código Civil. Los artículos de la ley de colegiación profesional obligatoria que me permití dictarles en una de las sesiones anteriores. Y del Código de Notariado, los artículos que hemos ido citando con base a la relación notarial, como por ejemplo del 106 al 109, donde están elementos del arancel, también del decreto 111-96, donde tenemos el arancel del abogado, pero les cité que en el artículo 6 hay algo relacionado con el notario. Entonces ahí sí hay un artículo específico, aunque yo les sugerí que leyeran por lo menos la parte del arancel del abogado, porque ese arancel tiene arancel de abogado, arancel de procurador, arancel de mandatario, arancel de depositario, pero los demás aranceles no nos van a interesar, nos va a interesar el arancel del abogado. Y otros artículos que hemos mencionado son los artículos de la Constitución Política de la República, la ley del organismo judicial, el Código Procesal Civil y Mercantil, el Código de Ética Profesional. Entonces, pues yo espero que el día del repaso sean ustedes quienes planteen sus dudas, sus comentarios, y yo les puedo orientar y decirles el artículo que van a aplicar para la duda que ustedes vayan a plantear. Que los aranceles, ¿qué artículos dijo, Lick? Perdone. Del arancel tenemos en el Código de Notariado del artículo 106 al 109. Gracias, Lick.
Bien, si tienen alguna duda, algún otro comentario, porque ahorita pues, tenemos unos minutos para poder aprovechar, porque en el tema número 3 vimos la definición de notario, vimos cuál es la formación, que se consiste en un título de abogado y notario como fase previa, que es nosotros seguimos la fase simultánea porque nos estamos formando para abogados, pero también nos estamos formando para notarios, es decir, obtenemos simultáneamente los dos títulos profesionales. También vimos el sistema de oposición, llamado también sistema de número, sistema numérico, donde para ejercer el notariado se requiere no solo el título facultativo, sino sustentar y aprobar un examen de oposición, donde participan todos los notarios o escribanos que desean ocupar una plaza vacante. Esto se utiliza en el sistema de número. Hasta que hay una plaza vacante, la Corte Suprema de Justicia o la Suprema Corte, dependiendo del lugar donde sea, convoca un examen donde se examinan muchos notarios o escribanos, depende del lugar, y el que apruebe el examen, que incluye caligrafía, ortografía, redacción de instrumentos, fundamentos jurídicos, impuestos, aranceles, todo eso incluye ese examen, y el que apruebe el examen se le asigna o se le adjudica la notaría que ha quedado vacante. Si ustedes leen su hojita de la evolución histórica, van a ver que en Guatemala hubo una época en que se realizaba el sistema de notariado por número, pero como eran muy pocos los notarios, tuvieron que habilitar a los jueces. Por eso es que en el Código Notariado quedó que los jueces de primera instancia podían ejercer el notariado, porque hubo muy pocos escribanos o notarios en aquella época, y entonces tuvieron que habilitar a los jueces. En la actualidad ya el artículo 70, literal G de la Ley de Organismo Judicial, ya les prohíbe a los jueces y a los magistrados ejercer la profesión de notarios. Eso vimos ahí dentro de los... Luego vimos las obligaciones del notario, vimos que hay obligaciones jurídicas, y que las obligaciones jurídicas son obligaciones propias de ser notario y obligaciones como consecuencia de autorizar un instrumento público. Pero también vimos que hay obligaciones deontológicas reguladas en el Código de Ética Profesional, especialmente en el artículo 40, donde están las prohibiciones deontológicas. Tenemos que tener mucho cuidado porque hay impedimentos, hay prohibiciones jurídicas que están en el 77, y hay prohibiciones deontológicas que están reguladas en el Código de Ética Profesional. Vimos también que citamos ejemplos de obligaciones de hacer, por ejemplo, la colegiación profesional, registrar la firma y el sello, pagar 50 quetzales de apertura de protocolo, remitir avisos de escrituras canceladas o remitir avisos que no se autorizó ninguna escritura, que están en el artículo 37 del Código de Notariado. Luego también vimos dentro de estos elementos las inhabilitaciones. ¿Qué diferencia hay entre ante quién se puede denunciar un impedimento cuando el notario tiene impedimento para ejercer? Vimos la diferencia entre impedimento e incompatibilidad. La incompatibilidad, el asunto es que no está así en el Código Notariado, sino que dice no pueden ejercer el notariado. Las incompatibilidades son temporales, mientras que los impedimentos son definitivos mientras no se acredite la rehabilitación, porque alguien, creo que Giselle fue, que preguntó sobre si se puede rehabilitar, si se puede volver a ejercer el notariado. También vimos que los órganos que participan en el régimen disciplinario, unos participan habilitando, como la Corte Suprema de Justicia participa habilitando porque se registra la firma y el sello, artículo 2 del Código de Notariado. El colegio profesional también participa habilitando porque al ingresar el notario al colegio profesional, es decir, al constituirse en un agremiado, ya está facultado para poder continuar con el trámite administrativo, que es registrar la firma y el sello, y ya puede ejercer, es decir, habilita. También vimos que la Universidad de San Carlos y las universidades autorizadas habilitan confiriendo el título.
el caso de la universidad, el fundamento jurídico lo tenemos en el artículo 87 de la Constitución Política de la República. Y el de las demás universidades también ahí está en el artículo 87 de la Constitución Política de la República. Vimos también que hay instituciones que participan sancionando al notario. El colegio profesional impone sanciones con base al artículo 26 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. La Corte Suprema de Justicia también impone sanciones con base al artículo 101 del Código de Notariado. Los entes administrativos, las oficinas administrativas también imponen sanciones al notario. Si el notario no remite los avisos en el plazo que regula la ley, pues definitivamente se le va a imponer una sanción. Eso lo vamos a encontrar en el artículo 38, por algún ejemplo, un ejemplo en el artículo 38 del Código de Notariado. Hay entidades que inhabilitan al notario. ¿Quiénes inhabilitan al notario? Inhabilitan al notario el Colegio Profesional de Abogados y Notarios de Guatemala. Inhabilita al notario la Corte Suprema de Justicia. Inhabilita al notario los tribunales del orden penal. Cuando dictan la sentencia, acordémonos que conforme el artículo 102 del Código de Notariado, remite un aviso a la Corte Suprema de que le ha condenado a un notario que le ha impuesto una sanción accesoria, una pena accesoria, que consiste en la inhabilitación del ejercicio profesional. Hay instituciones que rehabilitan al notario. La institución que rehabilita al notario es la Corte Suprema de Justicia, artículo 104 del Código de Notariado, pero debe de cumplir ciertos requisitos para poder rehabilitar, para poder rehabilitarse y poder volver a ejercer la función notarial. Esos son los temas, por ejemplo, del tema número 3. Y tenemos el régimen, ese es el número 4, perdón, régimen disciplinario del notario. Y así podemos ir ustedes estudiando su programa. En el tema número 5 vimos la función notarial. Y ustedes estudian la función notarial, si tomaron apuntes, tomaron notas o grabaron la sesión de la función notarial, entonces ustedes lo escuchan, plantean sus dudas, sus inquietudes, y ahí vamos a encontrar los fundamentos jurídicos para cada uno de los planteamientos que ustedes puedan hacer. Y luego el último tema que hemos estudiado es la fe pública. Y la fe pública fue el último tema que estudiamos y vimos la clasificación de la fe pública. Eso lo vimos, creo que, no sé si les mandé la presentación, pero alguien me la pidió la vez pasada y vimos que sí había una breve presentación en cuanto al tema de la fe pública. Y vimos cómo se clasifica. Se clasifica en dos grupos, la fe pública corpórea y la fe pública incorpórea. Y vimos que dentro de la fe pública corpórea, llamada también fe pública incorpórea, llamada institucional, vimos que van a integrar distintas clases de fe pública. Aquí está, creo yo. Voy a aprovechar para, de una forma breve, poderles mostrar la presentación, que es una presentación muy breve porque vimos acá, que vamos a ver, aquí la encontré ya. Aquí está. Bueno, es que la fe pública, pues pensando, partiendo de la fe, ¿qué es la fe? La fe, pues, yo me recuerdo que la fe es una creencia en algo que no hemos visto, y más que todo tiene un fundamento, una naturaleza dogmática, ¿no? O religiosa. La fe, creer en algo que no hemos visto. Pero la fe se transforma en el derecho cuando ya se utiliza administrativamente, igual que el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. La fe pública es una potestad, es una facultad, es un atributo del Estado. El Estado es el único que tiene la fe pública.
Pero como solo el Estado no puede no puede tener el suficiente elemento para atender todos los elementos que necesitan ser robustecidos con fe pública, se la ha delegado a ciertos funcionarios. Oigan, funcionarios. Y entonces vamos a encontrar que dentro de esos funcionarios está los funcionarios públicos y el empleado público. Y también tenemos al notario. Por ejemplo, ahí está el fundamento, el 186. Esa es la parte del artículo que nos interesa. Porque si pudiéramos decir en clases cómo puede redarguirse la fe pública, no necesitamos transcribir todo el artículo. La parte final, la fe pública puede redarguirse por nulidad o falsedad. Parte final, artículo 186. O sencillamente artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces la fe pública es ese atributo, es esa potestad, es esa facultad que tiene el Estado que se la delega a ciertos funcionarios. Dentro de esos funcionarios, ahí está la teoría funcionarista, de funcionario. Dentro de esos funcionarios está el notario, el 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y entonces vamos a encontrar que eso es la fe pública. Es esa potestad que tienen ciertos funcionarios de robustecer con una presunción de veracidad los actos o contratos que están bajo su competencia. ¿Cuál es la etimología? Es decir, ¿cuál es el origen de la fe pública? Bueno, pues viene de un latín que se denomina fides. Del término latín fides se origina el término fe pública, ese es el origen. Los antecedentes tenemos la insinuatio, yo creo que ya se los había mencionado en una oportunidad. La insinuatio era un procedimiento que seguía especialmente los romanos, porque había muchos funcionarios que redactaban documentos. Había muchos funcionarios que redactaban documentos. Teníamos los chastulari, teníamos los notari, teníamos los escribas, había muchos funcionarios. Inclusive los mayas tenían su propio notario, su propia deidad inclusive. Los romanos tenían una deidad de los notarios, era Tot. Tot era la deidad de los escribas, mientras que la deidad de los escribas mayas era el Tacuilo. El Tacuilo era digámoslo con minúscula, el dios de los escribas mayas. Y Tot era la deidad de los escribas romanos. Es decir, vean, todo eso son antecedentes de la fe pública. Y entonces tenemos ahí que la insinuatio era el procedimiento que se seguía para que la persona que redactaba, el notari, el chastulari, el escriba, el nemón que redactaba, solo lo hacía, solo lo redactaba, pero eso no tenía fe pública, no tenía credibilidad. Y tenían que llevarlo ante el cónsul o el procónsul y en algunos lugares no era el procónsul, sino era el faraón o era el rey quien portaba un anillo. Ese anillo es el signo notarial, y el signo notarial era lo que le impregnaba a ese documento, y eso, como se dieron cuenta de que ya eran muchos los documentos que tenían que darles robustecer con esa presunción de veracidad, se lo trasladaron a ciertos funcionarios. Entre esos funcionarios está el notario. Y entonces vemos ahí que la fe pública, ya vimos la definición, ahí está la clasificación de la fe pública. La fe pública se clasifica en fe pública incorpórea. Se le llama también fe pública institucional, porque es de la institución. Y dentro de esta clasificación tenemos la fe pública administrativa, los empleados y funcionarios públicos, que están en el 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. La fe pública judicial, que es el artículo 171 de la Ley del Organismo Judicial. Es aconsejable leer del 171 al 177, me parece, de la Ley del Organismo Judicial, donde vamos a encontrar regulada la fe pública judicial. Y luego tenemos la fe pública registral,
los distintos registradores, registro de la propiedad, registro mercantil, registro electrónico de poderes, registro nacional de las personas, registro de personas jurídicas. Yo les había aconsejado que hicieran una nómina de esos registros con su fundamento jurídico y 2 o 3 documentos que extienden esos registros o esas instituciones. Y se llama institucional porque la fe pública es de la institución, no es de la persona, no es del funcionario. El funcionario renuncia, el funcionario se enferma, el funcionario se va de vacaciones, al funcionario lo destituyen, se le termina su periodo y se va. El que llega asume el ejercicio de esa fe pública institución. Es decir, por eso se le llama institucional, porque es de la institución. Y después tenemos la fe pública corpórea. Esa fe pública corpórea se le llama también fe pública extrajudicial, llamada fe pública notarial. Y es personal, es corpórea porque es personal, es únicamente el notario vaya a donde vaya, el notario lleva la fe pública. Por eso que el notario puede autorizar actos y contratos en el extranjero, porque lleva la fe pública con su persona. Está facultado para robustecer con esa presunción de veracidad los actos o contratos que pueda autorizar en el extranjero. A eso se debe que se le llame fe pública personal. El notario lleva la fe pública. Sentido contrario, la fe pública institucional es de la institución, pertenece a la institución, no pertenece a la persona que ejerce el cargo. Eso es más o menos un resumen del tema de la fe pública, y ahí están los consejos, cómo pueden ustedes buscar los fundamentos jurídicos. Bien, no sé si hay alguna duda, algún comentario, algo así vamos a hacer en el repaso, pero ya son ustedes los que van a poder plantear sus dudas, sus comentarios, para que yo pueda orientarlos dónde están las respuestas, en qué artículo, en qué ley, pero sí, por favor, Código de Notariado o Decreto 314, Constitución Política de la República, no Código Procesal, porque no sé si me dicen procesal civil, procesal penal, no sé, tienen que completarme la denominación, por favor, ¿sí? Eso es lo que les exijo. Y a partir de las, estimo que 6:30 en adelante, el primer grupo de la revisión, a cada uno le voy a enviar el correo. Voy a tener entre 5 y unos 8 minutos para poder atender a cada estudiante, y después le envío un correo a otro mandándole el enlace para que pueda activar su cámara y poder efectuar la revisión del examen. Espero que estén atentos y que puedan estar presentes del primer grupo. Por eso mandé ayer la nómina y les dije que del número 1 al número 5. Y cuando termine yo de esa revisión voy a mandar la información de qué número, no hay número relativo. Es decir, 5 mañana puedo hacer del 20 para ir compaginando un poquito la numeración y irle dando la oportunidad a todos. Así que si no hay dudas, preguntas, comentarios, observaciones, algo que quieran agregar, yo estoy en toda disposición, que ustedes tengan la convicción de que es una profesión muy delicada. Yo sé que ustedes están con la ilusión, con la fe de que van a aprobar el curso, pero para eso tienen que poner su esfuerzo. Vean, yo cuando examino la red, les digo, demuéstrenme que han estudiado. Es que me faltan 30 puntos, licenciado. Me faltan 30. Solo hice 31 de zona y me faltan 30. Demuéstrenme. Llega a 25 puntos. Yo le acredito los 5 que le faltan. Yo estoy en la disposición de apoyarlos, pero necesito que me demuestren que ustedes también han hecho su esfuerzo, que han estudiado. Eso es lo que necesito, porque es una profesión delicada. Cuando uno de abogado, y no me da vergüenza decirlo porque yo tengo la dicha, el privilegio y la gran bendición que ejerzo las dos profesiones, cuando uno de abogado le rechazan una demanda, el juez le dice por qué se la rechazó y le señala al fundamento, demanda porque le faltó tal requisito, artículo tal de tal ley. ¿Qué hace el abogado?
recoge los documentos, atendiendo lo que el juez le señaló, vuelve a plantear la demanda. Bueno, el tiempo también hay que tener cuidado con eso, pero plantear la demanda, ya corregir. En notariado no. En notariado no, porque una vez firmada la escritura, las personas se van. Y muchas veces ni las conocemos. Y después nos quieren firmar. Después nos quieren firmar. Y algunas si firman, le dicen, mire, licenciado, yo le firmo a su cliente, pero me tiene que pagar. Tengo que pedir permiso en el trabajo. Tengo que suspender mi actividad que me dedico. Entonces, que me pague mi tiempo. Esos son uno de los mejores de los casos. ¿Qué pasa si fallece la persona? ¿Qué pasa si la persona se va al extranjero? Ya no podemos tener la firma. Entonces ahí sí, ya no hay parador. Por eso es que la situación del notariado es más delicada todavía. Por eso, justamente por eso. Porque tenemos que poner mucha atención, mucha dedicación. Regula el 2033 del Código Civil. Ahí leen 2033 del Código Civil. Ahí lo leen, se van a dar cuenta. Ahí se materializa. Entonces, que todos salgamos bien, que todos salgamos por buen camino. Aquí somos un equipo y ambos tenemos que poner nuestro esfuerzo, nuestro granito de arena. Así de que si no hay dudas, preguntas, comentarios, observaciones, les deseo feliz tarde. Aquí los estudiantes del primer grupo, después de las 6:30, estaré empezando a mandar los enlaces y les estaré avisando de la sesión. Voy tratando de que ustedes avancen con sus exámenes para no perjudicarlos. Hoy disculpen que los convoqué, pero fue por instrucciones de coordinación. Y donde manda capitán, ahí sí no podemos hacer más, ¿verdad? Y les agradezco que hayan estado presentes. Les agradezco. Entonces,